Buenas tardes. ¿Quiere abrir su Biblia, por favor? En Génesis 2:15. Génesis 2:15. Hoy vamos a tener la segunda enseñanza de una miniserie de 3. Hoy vamos a tocar Misión Babilonia número 2. ¿Ok? Vamos a Génesis 2:15. Dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Qué buen versículo este. ¿Saben por qué? Porque para que cada uno de nosotros cumpla la función como miembro del cuerpo de Cristo, cada cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, debemos de tener un buen entendimiento del plan de Dios, del plan que Él diseñó para que funcionen las cosas a la manera de Él, no a nuestra manera. En lo que tiene que ver con el servicio a Dios, que mencionábamos hace 8 días, hay 2 extremos en este tema de servir a Dios. Por un lado, algunos entienden erróneamente que solo pueden servir a Dios cuando se hace de tiempo completo, o sea, que dejas tu trabajo secular y vienes a servir al Señor a tiempo completo. Pero eso ya lo explicamos detalladamente hace 8 días. El otro extremo es que algunos creen que absolutamente todos los que son llamados al ministerio deben de trabajar en un trabajo secular, para que todos de la misma manera cooperemos para el sostenimiento de la obra. Y muchos cristianos conocen solo un lado de la verdad, pero las verdades de Dios generalmente tienen 2 lados. Yo le llamo el lado A y el lado B, ¿sí? Ahora, debemos de decir algo muy importante. Ciertamente Dios, cuando llama a servirle en su obra a los que Él quiere, pues Él quiere que esos que Él llama sean entregados, ¿no? Sean dedicados, sean diligentes en el cuidado y la alimentación del rebaño. Es obvio que Dios demanda eso. Sin embargo, pongan mucha atención, de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentra aquel que es llamado, así debe servir a Dios. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Mire, hay pastores que están pastoreando una congregación, pero trabajan en trabajos seculares. Algunos como médicos, otros como albañiles, pero trabajan en trabajos seculares. Otros tienen negocios y ellos obtienen de ahí su sostén para la familia. Otros, por otro lado, se dedican al servicio de la obra del Señor de tiempo completo, ¿sí? Y este es el equilibrio. Por ejemplo, fíjese, cuando a mí Dios me llamó, me sacó de un trabajo secular para servirle en su obra, y así estuve por algunos años. Cuando iniciamos Casa de Oración, que inició prácticamente de cero, no había de dónde. Entonces eran muy poquitos, entre ellos Salvador Pardo, Chuy García, Toño Ortiz. Todavía algunos de ellos eran estudiantes, todavía no terminaban sus carreras. Y iniciamos Casa de Oración. Yo tenía a mi esposa, tenía que sostenerla, ¿no? Yo no le tengo miedo al trabajo, yo sé hacer muchas cosas. Entonces yo les dije, voy a tratar de encontrar un trabajo de medio tiempo para sostener a mi esposa y en las tardes lo dedicamos para trabajar en la obra, discipularlos a ustedes. Y me acuerdo perfectamente que me dijeron, no, ¿sabes qué, pastor? No, dedícate de tiempo completo. Yo le dije, no, pero es que tengo que trabajar.
Dice, no, nosotros de alguna manera los vamos a sostener. Pero pues yo miraba y decía, pues ¿de dónde, no? Porque pues todavía no se veía nada. Trabajaba, Chava estaba terminando su carrera, Toño igual. O sea, apenas empezaban a trabajar. Entonces yo dije, pues ¿de dónde? Entonces, uno de ellos me dijo, mira, a mí claramente me dijo el Señor, dile a Chuy que confíe en mí. Entonces yo fui con el Señor. Y le dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y él me dijo, mira, en tu caso, no trabajes secular. Dedícate, yo me voy a encargar de ti. Tú preocúpate de lo mío y yo me voy a preocupar de lo tuyo. Así me dijo. Entonces yo obedecí y por fe empezamos la casa de oración. Y así ha sido durante casi 34 años ya. Pero fue mi experiencia. Escuche, la experiencia personal no es la regla. ¿Entiende? Porque si fuera la regla, la Biblia lo dejaría establecido y no es así. Por eso cuando alguien tiene una experiencia con Dios y la pone como la regla, ese es un error, porque el Espíritu Santo trabaja de manera diferente con cada uno de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, fíjese, el apóstol Pablo, Dios lo llamó para servirlo, pero en algún momento de su vida, ministrando al Señor, él tuvo que trabajar en lo secular. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 1. Hechos 18. Esa fue la circunstancia de él. Así Dios lo permitió, así Dios lo guió. Bueno, pero Pablo no hace una regla de su experiencia. Hechos 18:1. Dice, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos. Y como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos, ¿para qué? Para trabajar juntos. Yo quiero que subraye la palabra trabajar juntos. Se pusieron a fabricarse en un equipo y se armaron su empresita, su empresa y empezaron a fabricar tiendas. Empezó a trabajar para de ahí él suplir parte de su sostenimiento. Ahora, sigamos leyendo el versículo 4. Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Ahora, ¿por qué en sábado? Porque los judíos se reunían en sábado. Pero vemos aquí pues una combinación del trabajo secular con el trabajo del ministerio de predicar el evangelio. ¿Lo alcanza a ver? Ok, dice en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo, aquí ya cambió la circunstancia. Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Esto fue un episodio temporal en la vida de Pablo, ¿sí? Que es donde yo en lo personal me tomé de esa escritura para decir tengo que trabajar, pero Dios me dijo no. Bueno, así fue conmigo. Ahora fíjate, el mismo Pablo enseñó lo siguiente. Vayan conmigo a 1 Corintios 9:1, como que volteando la tortilla del otro lado de la verdad. ¿Sí? Él servía al Señor, fue llamado, sirvió al Señor, no tenía sustento completo, empezó a trabajar, pero llegó un momento en que se tuvo que dedicar de tiempo completo. Ok, 1 Corintios 9:1. Esta porción la voy a leer en la versión en lenguaje actual. Usted me sigue allí. Dice Pablo aquí,
no me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol. Pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. Acuérdense que él llegó de un viaje misionero, predicó a los Corintios y allí formó esa iglesia. Dice, ustedes son mi obra en el Señor, son resultado de mi trabajo en el Señor. Versículo 2. Puede ser que para otros yo no sea apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor es una prueba que en verdad soy apóstol que les prediqué. Versículo 3. Esta es mi respuesta a los que me critican. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaban acusando a Pablo de vividor, fíjese nomás, de mantenido, por gente que no entendía cómo Dios diseñó que trabajara su obra. Entonces lo acusaban, lo criticaban, y dice esta versión, esta es mi respuesta a los que me critican. Versículo 4. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, así dice aquí, como también lo hacen los otros apóstoles, los hermanos del Señor y aún Pedro. Versículo 6, hace una pregunta que es muy obvia la respuesta. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos sostenga? Él está hablando del sostenimiento como ministro, ¿sí? Dice, ¿acaso no tenemos derecho a que la comunidad nos sostenga? Versículo 7. Él hace preguntas muy interesantes cuya respuesta es bien obvia para ilustrarlo, lo que acaba de decir. Versículo 7. ¿Quién sirve como soldado pagando sus propios gastos? ¿Conoce usted a algún soldado que se enlista en la milicia y él mismo se sostiene? No, el gobierno le paga. Sigue preguntando. Ahí mismo en el 7. ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Versículo 8. Y no vayan a creer que esta es mi opinión. No, porque la ley de Moisés lo dice. ¿Qué dice la ley? Versículo 9. Pues está escrito en la ley: no le pongas bozal al buey que trilla o que trabaja moliendo el trigo, ¿sí? Dice, y esto no significa que Dios se refiera a que se preocupa de los bueyes, no, sino que lo dice por nosotros, porque Él se preocupa por nosotros, o sea, los ministros que sirven en su obra, que trabajan en su obra. Porque la ley, dice, se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, o sea, el ministrarles la palabra de Dios, dice Pablo, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Versículo 12. Y si otros tienen este derecho sobre ustedes, o sea, se refiere a otros que decían que eran apóstoles también, que eran los que acusaban a Pablo, si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón, yo, dice, o nosotros, Bernabé y yo. Fíjate lo que dice en el 12, pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportándolo todo para no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el derecho de él como trabajador de la obra es recibir su sostenimiento de la propia comunidad cristiana.
Ese es un derecho que Dios le otorgó a todo ministro que él llama de tiempo completo. Pero ¿qué estaba pasando allí? Pablo está siendo criticado y lo están acusando de vividor y de mantenido, y él prefiere abstenerse del derecho de ser sostenido. Por eso dice en el versículo 12, pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido a soportarlo todo para no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Ustedes saben, dice el versículo 13, que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. Versículo 14. De igual manera, ¿qué significa de igual manera? O sea, que de lo que la gente lleva al templo o llevaba, dice, de igual manera, el Señor, digan todos, el Señor, porque así dice aquí, el Señor ha dispuesto, ¿qué dispuso? Que quienes anuncian el Evangelio, ¿qué? Vivan del Evangelio. Eso es claro, pero están los extremos. Hay quienes dicen, no, todos deben de trabajar para ser equitativos y todos sostener la obra. Yo conozco pastores que están en grupos de iglesias donde ellos tienen que trabajar secular, ¿sí? Aunque ellos sean llamados, porque nada más ven un lado. Pablo trabajó, dicen, sí, pero hubo otra parte, otro tiempo en que se dedicó, ya lo leímos, completamente a la predicación del Evangelio. Ahora, siempre los pastores que Dios llama a servirle de tiempo completo, por X o Z, así como a Pablo, son criticados, son señalados. ¿Por qué? Porque dicen, ay, no hacen nada. ¿Cómo ves, Chuy? Dice que no hacen nada. No hacen nada. Bueno, es que si ignoran el trabajo ministerial, pues entonces no serían algunos que nunca faltan, no serían tan ligeros en acusar o en decir, porque se tiene el trabajo, fíjese, estoy subrayando el trabajo pastoral, no sé qué piensan algunos, no tienen un concepto muy bien entendido y opinan o dicen de manera equivocada. Yo comentaba en una ocasión que cuando el hijo de mi hermano Carlos, Obed, que toca la batería, ya es un joven, ya está casado, cuando estaba en la primaria, nos contó que estaba con los amiguitos ahí en el recreo y estaban platicando entre ellos, ¿y tu papá qué hace? Mi papá es doctor. ¿Y el tuyo? No, pues es electricista. ¿Y el tuyo? No, pues vende cosas en los mercados, en el tianguis, comerciante. Y cuando le preguntan a él, ¿y tu papá qué hace? Dice, no, él no trabaja, es pastor. O sea, él no podía asociar, como niño, de que el trabajo pastoral, bueno, si usted va a un trabajo, una empresa, usted tiene un horario. Los pastores no tenemos horario. Si a las 3 de la mañana se está muriendo un hermano y le llaman a uno, pues uno tiene que hacer su labor. Que, en fin, es una labor muy, muy amplia. No quiero tenerme ahí en eso. Entonces Pablo está diciendo, así lo dispuso el Señor, que los que predican el Evangelio deben de vivir del Evangelio. Versículo 15. Pero yo nunca he utilizado estos derechos. Ponga atención, no los había utilizado con los corintios. Porque ellos, como ustedes ya han de saber a estas alturas, eran de las iglesias más inmaduras. A todo le ponían pero. No les gustaba nada. Consentían con los pecados. Eran terribles. Y Pablo dijo, no le hace que padezca hambre, en pocas palabras. Yo no dejaré de predicarles el Evangelio. No le hace que no reciba apoyo de nadie, no me importa. Dios me va a sostener. Porque los filipenses fueron diferentes. Dice que los filipenses le mandaban una y otra vez
para sus necesidades personales. Entonces aquí Pablo dice, yo nunca he utilizado ninguno de esos derechos, ni tampoco les escribo, dice esta versión, tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morirme a que nadie me quite esta satisfacción que tengo en el Señor. O sea, de servirlos sin recibir retribución alguna. Porque él sabía que Dios lo había llamado. Porque el ministro de Dios no está por la paga. ¿Entienden? El verdadero ministro de Dios. Porque hay quienes, bueno, eso ya es la distorsión. Es el otro lado, ¿verdad? Pero la realidad de servir a Dios, la realidad es que la gran mayoría, Dios los llamó a servirle a Él, como doctores, obreros, albañiles, maestros, carpinteros, empresarios, comerciantes y un sinfín de profesiones u de oficios, para que al trabajar se cumplieran tres propósitos, que ya los mencioné, los voy a volver a mencionar. Tres propósitos fundamentales. Uno, para ganar el sustento familiar. Número dos, para sostener la obra de Dios. Y número tres, para hacer luz a los que están en tinieblas. ¿Se acuerdan el tema de hace 8 días? Vosotros sois la luz del mundo. Y como pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo, ahí es una oportunidad para hacer luz del mundo, obtener nuestro sustento para la familia y también para aportar para el sostenimiento de la obra, para que el evangelio se siga predicando. Mire, cada congregación, hermano, debería de entender perfectamente esto, porque hay muchas congregaciones que el pastor a veces no lo entiende esto, y él siente que necesita dedicarle más al ministerio, a la obra, pero tiene que trabajar, no tiene todo el tiempo disponible y no se cumple. Hay quienes dicen, sí, quiero dejar todo para servir a la iglesia del Señor, pero luego la iglesia no entiende que el pastor necesita un sustento honroso y no dan. Entonces se ven en dilemas los pastores. Una vez estaba en una reunión de pastores y uno de ellos estaba así, cada rato así. Y yo me acerqué con él y le dije, ¿qué tienes? No, tengo una muela así. Déjame orar por ti. Y oré por él. Entonces yo le dije, ¿pero qué tiene? No, es que la tengo cariada. Y ya la tengo muy, pues ya se me infectó. Y yo le dije, pues ve al dentista. Me dice, es que no tengo dinero. Entonces cuando me dijo, no tengo dinero, le dije, oye, pero tú tienes una congregación numerosa. Le dije, no me digas que no hay un fondo para servicios médicos. Y me dice, bueno, sí hay fondos en la iglesia. Le estoy hablando de hace 20 años. Y me dijo, hay como 90,000 pesos. Yo le dije, ¿y por qué no vas al médico? Dice, es que los hermanos dicen que no, que tenga fe. Mire, es la única vez que yo me he invitado a una iglesia a predicar. Es la única. Le dije, invítame a predicar. No, le dije, necesito, si tú no los enseñas, dame chance de enseñarles. Dame chance de instruirlos, porque dice, dices que a mí me cuesta trabajo enseñarles. No, pero ¿por qué si esa es tu responsabilidad? Yo no tengo ningún problema en enseñarles a ustedes cómo son las cosas, pero hay algunos pastores que tienen prejuicios y eso redunda en daño para ellos mismos. Entonces fui, prediqué y bueno, el Señor me dio una palabra ahí y no recuerdo ahorita el mensaje, pues ya hace más de 20 años, pero sí recuerdo que Dios me dio una palabra y les dije, hermanos, su pastor necesita ayuda. ¿Hay dinero, hermano? Sí, que vaya. Y el pastor, ahí descansó el pastor. Fíjense, qué mala onda, ¿no? Porque dice, no, es que una vez, cuando mi esposa estaba embarazada, pues pagué el médico y fueron a reclamarme. No, ¿por qué? No abuse. No abuse. O sea, están los dos extremos, ¿entiende? En la versión, en lenguaje sencillo, primera de Tesalonicenses 4:11, búsquelo. Yo se lo voy a leer en esta versión. Primera Tesalonicenses 4:11.
Fíjate cómo dice esta versión, en lenguaje sencillo. Dice 4:11. Traten de vivir tranquilos, dice Pablo aquí. Ocúpense de sus propios negocios, de sus propios asuntos y trabajen, dice esta versión. Como ya les ordenamos anteriormente, dice Pablo. De ese modo, trabajando honradamente, se ganarán el respeto de la gente que no cree en el Señor y no tendrán nada que pedirle, y ustedes no tendrán que pedirle a nadie nada. ¿Qué les está diciendo aquí Pablo? Necesitan trabajar todos. Cada uno de ustedes ocúpense en su trabajo. Eso es parte del plan de Dios. ¿Por qué les escribe esto? Porque había unos ya que decían, bueno, el Señor va a venir y todo se va a acabar. ¿De qué sirve que yo construya una casa si cuando venga el Señor y nos lleve se va a quedar? Así razonaban, ¿no? Entonces se relajaban y decían, bueno, pues vamos a regalar todo. Esto es real, esto está en la historia. Y empezaban, los que tenían propiedades regalaban todo. Decían, ahora te regalo mi carreta, te regalo mi hacienda, te regalo. Entonces Pablo dice, no, espérense, porque ya va a venir el Señor. ¿Para qué trabajamos? Siempre va a haber gente así que no tiene ni el sentido común siquiera para entender. Y Pablo dice, no, ustedes entendieron mal. Cada uno tiene que estar haciendo lo que debe de hacer para cuando el Señor venga. Y entre eso tiene que estar trabajando cada uno. Ocúpense en eso, les dice. Entonces, para que una congregación funcione como Dios lo estableció, cada quien, usted de su parte, los ministros que están en tiempo completo, que en el caso, por ejemplo, de Casa de Oración, somos 9, de los cuales solo 7 estamos sostenidos totalmente por el ministerio, ¿sí? Solo dos de ellos, que es Chava y Tony Martín, tienen. Sin embargo, ellos sirven, ellos tienen negocios, Dios los ha bendecido de esa manera, y ellos sirven al Señor sin recibir paga alguna. Ellos no la aceptan, al contrario, ellos aportan, pero sirven y son llamados al ministerio. Entonces, para que una congregación funcione como Dios lo estableció, cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad, y una de ellas es trabajar. Y una de ellas es trabajar. Ahora, ¿quién fue el que estableció el trabajo? Pues Dios, ya lo vimos en Génesis 2:15. ¿Quiero ir de nuevo? Génesis 2:15. Hay algunos, yo he escuchado a predicadores, pues quizás falta un poco de aplicación, creo que esa es la razón, de estudiar un poco, de ser más, de tomarse el tiempo para no decir cosas que no son. Pero yo he escuchado a predicadores que dicen que el trabajo es una maldición. No sé si ustedes han oído eso. No es una maldición. Vamos a ver Génesis 2:15. Génesis 2:15 es antes de la caída, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a ver qué dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que se acostara en una hamaca. ¿Para qué? Dice. Hizo un huerto hermoso con árboles frutales y era aquello bellísimo. Entonces, todavía no creaba la mujer aquí. Y puso a Adán en ese huerto para que lo labrara. Esa palabra labrar en hebreo se traduce por trabajar, para que lo trabajara. Pero no solo lo trabajara, lo guardase, o sea, lo cuidara. Entonces, trabajar con las propias manos y cuidar el producto de su trabajo. Entonces, Dios lo puso a trabajar y a cuidar. Y esto lo vemos antes de la caída. La maldición consistía en que ahora, después el pecado arruinó todo, ahora con el sudor de tu frente,
Antes la tierra producía solita, nada más le movían y una cosa maravillosa. Y ahora, dice el Señor después de la caída, que ahora la tierra produciría espinos. Ya no sería fácil obtener el sustento para la familia. En eso consistía o consiste la maldición, en que ya no es fácil. ¿O es fácil ganarse el pan de cada día? No, sigue siendo muy difícil. Precisamente por eso usted tiene que trabajar y cuidar su trabajo. ¿Oyó eso? Tiene que cuidarlo. No es fácil encontrar trabajos. No es fácil tener buenas pagas. No es fácil hacer negocios. Todo el mundo se levanta muy temprano afanosamente porque ¿para qué? Pues para obtener el pan para los hijos. Ya no es tan fácil como antes. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que cuidar, o sea, trabajar y cuidar el trabajo. Así como Dios le dijo a Adán, lo labrarás y lo cuidarás. Ahora, ¿de qué manera usted cuida su trabajo? Si usted es un empleado, llegue temprano, cuide su trabajo. Porque los errores, la negligencia, la falta de disponibilidad para hacer su trabajo, el jefe o los jefes están viendo y por ahí te dicen, no, ¿sabe qué? Gracias, mire, váyase, ya, ahí está su dinero. Y luego usted dice, ay, por Cristo, no invente. ¿Cuál por Cristo? Ni diga esas cosas que por Cristo. Y muchos sufren las consecuencias del descuido de su trabajo. Porque no fueron diligentes. No, su conocimiento que tenían, la disposición por la cual le pagan las horas, se hacía como que trabajaba, pero sí le gustaba que le pagaran. Y eso deshonra al Señor. Imagínese un cristiano siendo corrido por flojo. Pues ¿cuál luz? Por eso, fíjese, para que esto funcione, como Dios lo diseñó, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Entonces Dios nos pone a hacer un trabajo. Imagínense, yo como pastor tengo un trabajal. Y más que la labranza se ha multiplicado. Tengo mucho trabajo. Usted ni se imagina siquiera el trabajal. Imagínese, ahí todo, a las 12 del día levantándome. No, imposible, ¿cómo? Y la Biblia así como que, ay, padre, ay. Pues háblame, a ver, así como, y ahí le hablo, y le pongo el dedo aquí. Ay, qué lindo, Señor. Por eso usted verá muchos lugares que a la hora de la predicación, pastores que dicen cosas como, hermanos, yo oraba y el Señor no me daba nada y le dije, Señor, en cuanto abra tu palabra ahí en el púlpito, dame una palabra y Dios es fiel, hermanos. Y empiezan a hablar. ¿Qué hablan? Puro rollo. Nunca tienen un mensaje hilado, nunca tienen una enseñanza que concuerde con la enseñanza general de la Biblia. Otros, al no tener nada que decir, se la pasan diciendo chistes. Eso habla de un descuido. Y Dios va a pedir cuentas. Porque dice la Biblia que Dios nos puso a cuidar el rebaño para que lo hiciéramos diligentemente. Lo cuidáramos, porque vamos a dar cuentas del rebaño, del trabajo, de la obra del ministerio. Pero usted de su trabajo también. Ajá. Fíjese, el rey David dijo acerca del trabajo que el trabajo era una demostración de la sabiduría de Dios. Mire qué interesante. Vaya conmigo al Salmo 104, versículo 14. Salmo 104, versículo 14. Mientras lo busca, me estoy acordando de
Probablemente usted ha oído esta historia de una señora que un domingo temprano le dijo a su hijo de 35 años que estaba dormido. Le dijo: hijo, ya levántate, ándale, levántate porque tienes que ir a la iglesia, ándale, levántate. Ay, dice, no, estoy muy tengo flojera. No, levántate, hijo, ándale, tienes que ir. Ay, mamá, no me molestes, déjame descansar otro rato. Hijo, que te levantes, le dice. Bueno, dice, dame razones por las cuales me debo de levantar. Mira, número 1, es día del Señor. Número 2, tienes que ir a adorar al Señor. Y número 3, tú eres el pastor. Está bueno ese. Ay, si les contara, pero mejor no. Salmo 104. Estábamos en que el rey David dijo del trabajo que Dios le dio al hombre, lo pone como un ejemplo de sabiduría de Dios. Fíjate, vamos a leer. Salmo 104, versículo 14. Está hablando de la creación y todo. Dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Sí? ¿Verdad que no hay árboles de conchitas ni de cuernitos? No, el pan hay que sembrarlo. Versículo 19. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Fíjate el 23. Sale el hombre a su labor. Ahí está. Y a su labranza hasta la tarde. Y luego dice el 24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Es una responsabilidad, pero es un beneficio también. Es una extensión de la sabiduría de Dios. Imagínate Dios creando al ser humano y poniéndose ahí a flojear. ¿Lo pueden concebir eso? Es obvio que no. Tan así no fue que desde antes, desde el Génesis, desde que empezó, Dios puso a Adán a que labrara el huerto y lo cuidara. Ahí está, sabiduría de Dios. Amén. Y debo decirle algo importante. Dios no desprotegió a nadie para ganarse el sustento. A unos les dio una sabiduría, a otros otra, a otros otra, habilidades con las manos, a otros, en fin, de la manera en que tú te ganas el pan para tus hijos, es el don de Dios que Él te dio. ¿Entiendes? Pero a nadie desprotegió. Todos tenemos la capacidad de hacer algo. El problema está en la flojera. El problema está en la negligencia. Ayer veía un video que me mandaron, pero como saben que no veo videos, me decían, pero míralo, pastor, de verdad, prométeme que lo vas a ver. Ok, sí lo veo. Bueno, era un joven que estaba sentado y se para de pronto, entonces está así con otros jóvenes. Probablemente lo han visto ustedes. Entonces les pregunta a los jóvenes, este joven ya como de unos 30 y tantos años, les dice: a ver, ¿cómo ustedes ven la vida? No, pues así. Ay, ¿es difícil la vida? Pues sí, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero yo no puedo. Y estaba ahí dialogando con los jóvenes. Entonces le dice a uno: tú ven para acá, le dice, tú, el que me contestó al final, ven para acá, ponte enfrente de mí. Y se pone enfrente de él, dice: tómame de los hombros. Y luego le dice, lo toma de los hombros, luego dice: ahora jálame el saco. Y le jala y se queda con el vientre descubierto, con una playerita. Pero el muchacho no tenía brazos.
No sé si han visto esa. Es hijo de un pastor, por cierto. No tenía brazos. Y todos, una camisa, y se miraba, dice, miren, así nací yo sin brazos. Dice, y bueno, al paso de los años me enteré que mi mamá al principio batalló mucho y hasta renegó, porque cómo había nacido yo, qué iba a ser de mí. Dice, pero no hay nada imposible para Dios. Y Dios no me desprotegió. Y luego se va caminando, se sienta y había una guitarra y con los pies la toma y empieza a tocar la guitarra con los pies, hermano. Pero requinteaba mejor que Chuy García. ¿No? Mira, yo me quedé, dije, qué increíble. Y empezó, y luego arpegiaba. Con uno le tocaba las pisadas en el diapasón, y con el otro, y luego empecé a requintear, y luego empieza a cantar. Dice, y todos los chavos estaban. Y luego ya termina, y dicen, Dios no me desprotegió. Dice, ¿y ustedes dicen que no pueden? Por favor, no sean flojos. Sean diligentes, pónganle voluntad y el Señor los va a ayudar. Claro que sí. Dios a nadie desprotegió, hermanos. Fíjese, Jesús hablando de su venida. ¿Cuántos esperan al Señor, por cierto? Okay, fíjese lo que dijo en Marcos 13:33. Marcos 13:33. Jesús está hablando de su venida. Le voy a leer yo Marcos 13:33 en una versión que se llama en lenguaje actual. Él está hablando de su venida y dice, por eso tengan cuidado, dice, y estén alerta, porque no saben cuándo yo voy a volver. Versículo 34. Es como cuando un hombre decide irse de viaje. Pongan atención. Llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. Eso ya es un trabajo, ¿no? Ok. A cada uno, dice esta versión, le encarga un trabajo. Y al portero le ordena que vigile. En otras palabras, ¿cómo nos quiere agarrar el Señor cuando Él venga? Haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, aquí en estas y otras escrituras estamos viendo, descubriendo, estableciendo que ningún cristiano, ¿cuántos hay de esos aquí? Ningún cristiano está exento de trabajar. Y las señoras que trabajan en su hogar, cuando les pregunten ¿en qué trabajan? No digan, no, en nada, en hogar. La semana pasada mi esposa se fue a predicar y se fue por 5 días. Pues sí que trabaja, Pues se da uno cuenta allí. Entonces no diga, no trabajo, estoy en el hogar, a menos que la pase viendo telenovelas de Televisa. No, es trabajo, hermanas. Algunos dicen, pero no me remuneran, no me paga nadie, pero eso permite que tu marido salga a trabajar. Entonces, maridos, sean buena onda. Digo, reconozcan el trabajo. Yo le puedo enseñar aquí el WhatsApp, después de que comí. Bueno, ahí se lo dije en persona, pero después en el WhatsApp le dije a mi esposa, ¿sabes qué? El pescado estaba bien rico. Gracias por el esmero. Porque yo la veo. Se pone su delantal. Ahí la veo así. Que no rompe un plato y así toda arregladita. No, se pone su y órale, y a pegarle duro. ¿Sabes qué? Muchas gracias, estaba bien delicioso el pescado. Reconózcale a su esposa el trabajo. Se habían de ver las caras algunos que. Entonces, miren, estamos viendo que ningún cristiano está exento de trabajar.
Todos estamos llamados a una labor en particular. ¿Todos son doctores? No. ¿Todos son albañiles? No. ¿Todos son ingenieros? No. ¿Todos son amas de casa? No. Cada uno tendrá algo que Dios lo puso allí. Entonces, fíjese, cumplir con nuestras responsabilidades producirá un impacto positivo para la familia, la iglesia y el mundo. Pero no cumplir con la responsabilidad del trabajar va a producir un impacto negativo. Positivamente o negativamente se afectan estas tres áreas, la familia. La familia será bendecida o será afectada por el descuido del trabajo. ¿Sí? La obra de Dios, por consiguiente, también se ve frenada y se afecta el desarrollo de la obra. Y el testimonio al mundo, pues puede ser de impacto bueno, pero también de impacto negativo. De ahí que el Señor siempre nos dice y nos habla, bienaventurado es aquel que cuando su Señor venga, lo halle, lo encuentre haciendo sus labores cotidianas, en lo que Dios le designó. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 5, por favor. Aquí vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver aquí una instrucción apostólica. Hay un pajarito ahí que canta bien bonito, ¿lo oyen? Saca la resortera. Ya contesten ese celular o apaguen el pajarito ese, porque hasta a mí me distrajo. Entonces, miren, aquí vamos a ver una instrucción apostólica. ¿En qué consistía? Precisamente, algunos cristianos del tiempo de Pablo no estaban cumpliendo con sus deberes. En este caso, de lo que estamos hablando, de trabajar. 1 Timoteo 5:3. Ok, voy a leer. Es una instrucción apostólica a un pastor de cómo administrar la iglesia. Ok, sígame con atención. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí honrar significa ayudar a las viudas pobres. Así dicen otras versiones. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué estaba pasando en la iglesia que pastoreaba Timoteo? Pues que como el cristianismo incorporó el hacer buenas obras al prójimo, se ayudaba a las viudas pobres. Entonces, había algunas viudas ahí en la iglesia de Éfeso que eran pobres, pero tenían hijos, tenían nietos, tenían familiares. Entonces llegaban con Timoteo, con los demás líderes, decían, pues aquí está esta viuda para que la iglesia la sostenga. Entonces Timoteo, pues por eso le escribe eso. No, le dice, mira, ayuda a las viudas que en verdad lo son. ¿En qué consiste que en verdad lo son? Una viuda es alguien que se le murió el marido, pero luego da la instrucción. Y a nosotros nos ha pasado eso. Oiga, pues aquí está mi mamá, es viuda y pues no tiene quien le pague la renta. ¿Tu mamá dijiste? Sí, es mi mamá. Inmediatamente los llevamos a esta escritura. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Mira, ¿a qué? A recompensar. ¿Por qué dice recompensar? Pues todo lo que hicieron cuando tú eras niño, que te aguantaron de todo
y te llevaban a la escuela todos los días, y todos los días se peleaban contigo porque no te querías levantar, y todos los días cuando ibas a la primera te bañaba, te lavaba los dientes y todos los días, y luego te educaba y te empezaba a decir cómo se come y cómo no se come, cómo bañarse, y ahí estuvo por años tu mamá y de vez en cuando tu papá. Pero luego creciste, te pagaron la universidad si es que fuiste, o te enseñaron un oficio, pero tus padres se hicieron viejos o se van a hacer viejos. Entonces no puedes venir a la iglesia y decir, ayuden a la viuda, porque aquí ayudamos a algunas viudas, pero que están solas o están imposibilitadas totalmente, que no pueden, no tienen a nadie. Bueno, nosotros generalmente estamos observando, pero ha habido algunos, como en el caso a Timoteo, que llegaban, oigan, pues mi mamá es viuda, pues páguenle la renta, ¿no? No, mira, ¿qué dice aquí? Que tú recompenses a tus padres. Ahora, fíjate el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda, aquí está, y ha quedado, ¿qué? Sola. ¿Espera en Dios? Pues sí, no le queda más. Es una situación difícil. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué dice eso? Porque algunas se hacían pasar como que no tenían a nadie. Y como que no digas que eres mi hijo. Pero de alguna manera la verdad se le da la luz. Entonces como les daban el sostén, pues, ay, qué suave, gloria a Dios, decían. Y empezaban a darle vuelo a la hilacha. Hágame favor. ¿Ve cómo todo se descompone? Dice en el versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Irreprensibles? ¿Quiénes? Los que tienen viudas. Y las viudas que tienen hijos. O sea, que no tengan nada que nadie les reproche, que anden diciendo mentiras para recibir sostén de la iglesia. No. Es como la ayuda que se recolecta, ¿verdad? Bueno, ha habido gente, obvio, siempre va a haber gente con necesidad y los encargados pues se dan cuenta si verdaderamente. Y hay otros que no, hay otros como, está sucediendo lo que, donde vendían la leche esa de la liconza, la Conazupo allí para la gente pobre, y las señoras ricas ahí de la Calma llegaban en sus camionetas a comprar leche de 6 pesos. O sea, ¿qué onda? O sea, nada que ver, ¿sí me explico? Nada que ver. Y a veces sucede lo mismo. Oiga, pues pues una despensita, ¿no? Oye, pero ¿cuánto tienes congregándote aquí? No, yo ni vengo aquí. Uy. No, pues es para los de aquí. Ya veremos al ratito que es lo que dice la Biblia. Ahora fíjate, para no perdernos del tema. Versículo 8. Aquí está, miren. Porque si alguno no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su esposa, sus hijos, ¿sí? Su madre viuda, la suegra viuda, que no tiene más que a los hijos o al yerno, qué sé yo. Porque si alguno no provee para los suyos, ahora, ¿cómo vas a proveer si no trabajas? Tienes que trabajar para proveer para los tuyos, ¿cierto? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿quiénes son los de su casa? Su esposa y sus hijos. Alguno de los padres que está anciano allí, qué sé yo. Esos son los de tu casa. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué les parece? No, pues nosotros no queremos dejar que ustedes sean peor que los incrédulos. Por eso les tenemos que enseñar. ¿Entiende? Por eso tenemos que ubicar las cosas buscando el principio en todo el consejo de la Biblia. Porque la suma de sus palabras es verdad, dijo David en el Salmo.
Ahora, volteamos la tortilla, porque algunos de los cristianos en Tesalónica no entendieron tampoco, algunos, su responsabilidad de trabajar, y Pablo los exhorta, pero duro. ¿Quieren ver? ¿O ya oramos para que se vayan? Ok, Segunda Tesalonicenses 3:6. Aquí les exhorta. ¿Por qué? Porque ellos eran flojonazos, como algunos de ustedes comprenderán, qué sé yo. Y los exhorta duramente. Segunda Tesalonicenses 3:6 dice, fíjese el tono, pero os ordenamos. Es una orden. No es a ver si quiero, a ver si sientes en tu corazón, no. Pero os ordenamos, hermanos. Y mira lo que antepone, como bandera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Qué significa no anduvimos desordenadamente? Viviendo a expensas de otros. Y por cierto, aquí entre paréntesis, no tenga mucho cuidado porque no falta gente que abusa. Fíjense, en enero tuvimos una conferencia, le llamamos Desafío del Ministerio, para puros, eran los pastores de las casas de oración solamente. Bueno, pues ¿qué creen? Pues era un buen número, ¿no? Pues alguien viene y me dice, oiga pastor, fíjese que anda un hermano ahí, ¿ya habló con usted? Le digo, ¿de qué? ¿De qué hablas? Dice, pues es que tiene una hija en el hospital y se está muriendo. Y le dije, ¿y te bajó una feria? Dice, pues sí, le di un buen billete. Le dije, ya te transió. Le dije, ¿y sabes por qué Dios lo está permitiendo? Para que tú eres pastor. Le dije, nunca va a venir a hablarme. No, pues se transió como 3, 4 pastores. Viene, te ponen carita de ay, tengo mi esposa ahorita en el hospital, va a dar a luz. Por favor, siempre mándenoslos a nosotros en ese caso. ¿Por qué? Porque hay mucho fraude, hermanos. Y hay algunos entre nosotros que viven a expensas de otros. Que se sientan aquí, se sientan allá, están allá afuera. Y, hermano, oiga, hermano, fíjese que necesito. Pues ahí le van 100. 20 hermanos de a 100. Pues se me hace que yo me dedico a eso. Pues oiga, no inventen. ¿Qué les pasa? Pues gente desordenada. No, hermano, usted tiene que estar bien listo. A nosotros nos tocó un tiempo más difícil todavía, porque ahorita la gente no sabe, lo único en lo que piensa es cómo transar, cómo sacarle dinero a la gente. Entonces dice Pablo aquí, vámonos hacia el final. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. O sea, ahí se habían metido algunos, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por dar a nosotros mismos un ejemplo de trabajo y dedicación para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Así o más claro? ¿O quieren que se les explique qué significa no querer trabajar? Les puedo sacar el griego, el totonaca y el zapoteco. Y significa lo mismo. El que no quiere trabajar, dice Pablo,
¿Tampoco? Coma, pues ¿cómo? No, aquí no lo vamos a permitir, dice Pablo. Ay, qué falto de amor. No, eso no es falto de amor, eso es cuidar la obra de Dios y enseñar bien a la gente, porque también de la administración de lo que obtenemos o Dios nos da, también nos va a pedir cuentas también. ¿Qué hicimos con ello? Entonces termina aquí el pasaje del versículo 11. Porque oímos, dice, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Otra versión dice, viviendo a expensas de los demás. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pero como aquí hay puro trabajador, amén, todos dicen amén, ¿sí o no? Aquí no hay de esos flojos que quieren vivir a expensas de otros, porque no nos van a tomar el pelo. ¿Verdad que no, hermanos? Entonces les mandamos en el nombre de Jesucristo, pónganse a trabajar. A veces llegan aquí, oye, que deme, no, pues es que no hay trabajo. Te doy una semana de trabajo aquí en el mantenimiento y te voy a dar lo que necesitas. No, lo sabía de ver. Oye, a ver. El otro día fui al mercado de abastos a comprar la fruta y la verdura y todo eso. Y se me acerca un cuate así como de unos 30 años. Oye, compa, pásate una feria acá para comer, para gastar. Entonces yo le dije, a ver, ven, acércate. Entonces dice, órale, ¿cuánto te vas a caer? Le dije, no me voy a caer con nada. Le dije, te voy a dar trabajo. ¿Qué te parece? Cárgame el carrito. Te voy a dar 100 pesos. Cargar el carrito. ¿Qué onda? Dije, bueno, yo me los pago solo. Yo me los di solo. Y luego me dice, eso lo vio uno de los locatarios ahí. Y me dice, qué bueno que no le dio, ese es un flojo. Ese muchacho siempre vive a expensas de otros. Pero claro, aquí ya lo conocemos, pero pues a la gente como usted, pero qué bueno que lo puso en su lugar. Dice, no, es un flojo. Y ahí que, si sabe que soy cristiano, fíjese, usted es pastor y no me da. No te doy. Fíjate que no te doy, ¿Está entendiendo el equilibrio? Porque pues están los dos lados. Ahora, fíjese esta historia, Hechos 9:36. Un par de historias y terminamos. Quiero fundamentar completamente, sólidamente esto en la Biblia. Hechos 9:36. Había ahí, mira, dice así. El pájaro y ahora ya tiene una orquesta. ¿Verdad que sí? Bueno, hoy hubo concierto de pájaros con orquesta. Hechos 9:36, ¿ya lo tiene? Dice, había entonces en Jope una discípula, subraye, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas en griego. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Qué es una limosna? Es una ofrenda. La palabra limosna tiene una connotación mal entendida entre nosotros porque como la mayoría viene del catolicismo, decían la limosna, ¿verdad? Y la limosna era una monedita, ¿verdad? Así una monedita. Ahí está la limosna, por el amor de Dios, una limosna, una moneda es la limosna. Pero eso no quiere decir limosna. Una limosna es una dádiva generosa. Eso es lo que significa limosna, de ayuda, de misericordia a alguien en necesidad, a alguien pobre pues. Y lo dice, que esta tal discípula llamada Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió, fíjese nomás. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros,
Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, y mire, ponga atención, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, ella misma les tejía, compraba la tela, las bordaba, las cosía. Qué buena mujer, ¿no? Generosa. Era una discípula y todos daban testimonios. Esa señora es bien buena, esa señora. Ahora, ella trabajaba con sus propias manos. Algunos comentaristas dicen que ella inclusive, algunos dicen que era hasta diseñadora, no lo sé yo. Y que vendía también sus creaciones en ropa. Trabajaba la señora y tenía buen testimonio como discípula de Jesús. Fíjate el versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, fíjese qué milagro, dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Se imagina aquella algarabía, aquella fiesta que han de haber hecho los cristianos porque resucitó a Tabita, una señora bien trabajadora? Yo cuando leía esta historia dije, ¿y si hubiera muerto un flojo? No creo que lo hubiera resucitado. No, déjenlo ya que se vaya con el Señor. Ese ni fu ni fa. Ese es un mal testimonio. Nunca trabajó, o si trabajaba, iba y se gastaba, se iba al billar, iba acá y no le daba a su familia. No, ese no lo resucitó. ¿Se imaginan? O sea que resucitó a alguien para que siguiera dando testimonio de trabajo, de dedicación y generosidad. Y una última historia, hermanos, Hechos 10:1. Muy parecida, pero aquí está involucrando a alguien que no era cristiano todavía. Dice Hechos 10:1. Dice, en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio. Estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Del regimiento conocido como la italiana. Dice, él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones al pueblo y siempre estaba orando a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿en qué te puedo servir, Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta todas tus contribuciones. Ahora, ¿en qué trabajaba este hombre? Era soldado. Tenía muchos, pero era un soldado importante. Era un centurión, dice, tenía mucha gente debajo de él. Tenía un buen sueldo, pagado por Roma. Pero era un hombre que tenía un temor a Dios, buscaba a Dios, todavía no lo conocía. Pero era un hombre que daba de su trabajo y ayudaba al pueblo de Israel y la gente lo reconocía, porque los romanos generalmente los menospreciaban, pero este era diferente. Y fíjate, tan impactante fue su testimonio que Dios le mandó un ángel y le dijo, mira, ve con ese y dile esto. Y lo que a mí me llama la atención es que el ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta todas tus ofrendas, dice en otras versiones, todas tus contribuciones. ¿Cómo tú puedes darle a tu familia si no es trabajando? ¿Sí? Estamos concluyendo. ¿Cómo tú puedes ayudar a alguien que está en necesidad si no tienes? Solamente se puede tener trabajando. ¿Cómo puedes contribuir al sostenimiento de la obra de Dios? Solamente trabajando, ¿sí o no? Y esto es de testimonio como el de Tabita y el de este hombre Cornelio. Déjame terminar con una reflexión muy importante. Quizás la hayan escuchado en alguna otra ocasión, pero creo que viene bien ahora.
Mire, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Ok. ¿Cómo te ganas la vida tú? Si si por ejemplo eres un doctor, pues estudiaste un montón, tienes muchas cosas aquí, ¿sí? En tu mente, los estudios, si eres cirujano, pues la práctica, tus manos, es fundamental que tú tengas buen control para operar, o sea, a lo que tú te dediques. Ok, ¿cuántas horas del día tú dedicas a tu trabajo? Entre 8 a 10 horas. Mínimo, ¿sí? Ok. Cuando tú te sales a trabajar el lunes y ya sé si vamos a suponer que te pagan semanal. El sábado te dan tu raya. Ahora, ¿qué es lo que inviertes tú cuando vas a trabajar? ¿Qué es lo que inviertes? Sí, tu vida, pero fíjate, inviertes tu mente. ¿Quién te dio tu mente? ¿Quién te dio la inteligencia? La sabiduría. Si haces algo con las manos, ¿quién te dio la habilidad? Dios. Entonces tú inviertes tu mente, ¿sí? Tus pensamientos, tu fuerza, ¿sí? Tu tiempo. Si lo haces diligentemente, inviertes la fuerza de tu corazón. Me gusta hacer lo que yo hago. Entonces tú vas y realizas una labor. Y el sábado, ¿qué te dan a cambio? Tu paga, ¿no? Dinero. Vamos a poner un ejemplo. Te dan 1,000 pesos. Es un ejemplo nada más. Entonces, ¿qué representan esos 1,000 pesos cuando tú los tienes en la mano? Representan, fíjate bien, tu sabiduría, tu inteligencia, tus fuerzas físicas, tu corazón. Espero me estén siguiendo, ¿eh? Entonces tú tienes allí ese dinero ahora que te dieron a cambio de tu trabajo, lo tienes ahí en tus manos. Ese dinero representa ¿qué? Tu vida. ¿Sí o no? Ok. Entonces tú vas a tu casa y le dices a tu esposa, aquí está para la comida de la semana. ¿Qué les estás dando? ¿Comida o tu vida? Pongan mucha atención. ¿Qué les estás dando? ¿Comida? ¿Simple comida o tu vida? Tu vida. Porque tú la gastaste y a cambio recibiste un dinero y ese dinero representa tu esfuerzo, tu tiempo que te levantaste a lo mejor con dolor de cabeza, pero te esforzaste, tu cansancio. Entonces, cuando tú le estás dando a tus hijos de comer y a tu esposa para que vista, ¿qué les estás dando? Entiéndanlo. No les estás dando dinero, les estás dando tu vida. Ahora, si esa persona tiene los 1,000 pesos y se va a emborrachar con los amigotes, escúchenme, ¿qué está haciendo con su vida? Desperdiciándola. La está desperdiciando. Desperdició sus fuerzas, desperdició su inteligencia, su habilidad, su tiempo, su cansancio y lo tiró con un par de borrachos allí en la esquina. Bueno, esa es la injusticia más atroz que puedes hacer contra los tuyos. Malgastar el dinero. Cuando tú vienes a la casa del Señor y das para la obra de Dios, ¿qué estás dando? ¿Dinero? ¿O estás dando parte de tu vida? A ver, se me hace que están entendiendo, se les ve en la cara. Tú no estás dando dinero, tú estás dando tu vida. Si le echas, la Biblia dice, cada uno según haya prosperado, así aparte. O sea, para la obra del Señor. Entonces, por eso el dar
en la medida en que Dios te bendice o te da, habla mucho de lo que hay detrás de ese dar. Por eso los que detienen a la familia o al sostén de la obra, ¿cómo se verán delante de Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando tú detienes a tu familia o para el sostén de la obra, no amas a tu familia, no amas a Dios. Puedes decir un montón de cosas. Por eso es ahí donde muchos no entienden, ¿verdad? Claro, ¿cuál es el otro lado de esta verdad? Cuando un predicador con engaños, mentiras, manipulación y abusando de la fe de los creyentes, les saca el dinero, ¿qué les está quitando ese ladrón? Les está quitando la vida. Es un crimen, hermanos. Por eso, por un lado les decimos, tengan cuidado con los lobos, pero luego ya tienen mucho cuidado, demasiado, que ya ni con nada, ni con nadie. Y es que así somos los seres humanos, vamos a los extremos. Y no es así. Cuando tú traigas dinero en la mano y tú veas a alguien que está en necesidad y le dices, y vas y le compras, o le dices, tenga 100 pesos, ¿qué le estás dando? No le estás dando 100 pesos, le estás dando tu esfuerzo, le estás dando tu vida. Así es como lo deberíamos de ver, hermanos. Entonces, si tú eres generoso con tu familia, porque hay personas que ganan bien, pero los hijos ya saben de qué sabor son los chicles, de los hoyos que tienen ahí abajo. Oye, papá, mira, que los acabo de comprar y ya te los acabaste, pero eso fue hace 2 años, papá. Y detiene, no es una persona que ha entendido esto, aunque diga que es cristiano. Entonces, cuando tú des a tu familia o le ayudes a alguien, es tu vida. ¿Entiendes? Por eso, inviértela bien. Cuando das en la casa del Señor o para la obra de Dios, es tu vida. Y el Señor, ¿qué dice? Que el Señor ve y se acuerda de qué. Él te dio el trabajo. Este centurión ni a Dios conocía. Y su trabajo era de mucha responsabilidad. Sí ganaba bien, pero era bien generoso. Él daba su vida. ¿Entendieron eso, hermanos? Entonces, cuando yo doy, no doy dinero, doy mi vida. Doy mi vida. ¿Qué vas a dar tú cuando das? Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que no tienen trabajo. ¿Habrá alguno aquí que no tiene trabajo? Levante la mano. 1, ¿alguien más? 2. ¿Pero le quieres echar ganas o nomás le haces ahí al... Nada, es que yo lo conozco, por eso estoy bromeando. 2 personas. 1, 2, 3. O habrá alguno que no trabaja porque no quiere. Vamos a ver para que quiera. Bueno, ok, entonces fíjese, nada más hay 2 en esta reunión, debe de haber más. Pues es un porcentaje muy bajo. ¿Saben qué significa eso? Bendición de Dios, hermanos. Mucha gente no tiene trabajo. Yo les animo a que lo cuiden, ¿ok? Sean responsables, échenle ganas. Pero tampoco que se afanen y se vayan al otro lado, que ya no vengan a la iglesia, descuiden ay Dios. Qué difícil es. Sino que todo en su equilibrio. Vamos a orar para que Dios les dé un trabajo a nuestros hermanos, ¿verdad? Y los demás, ustedes, hermanos, cuídenlo. Si, señora, si usted es bien gastalona, no malgaste la vida de sus hijos o la de su marido. No la despilfarre. Hay que ser buenos administradores. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu diseño es perfecto, lleno de sabiduría.
Y nos pusiste, Señor, desde la creación misma, pusiste a Adán en el huerto para que lo labrara, lo trabajara, lo adornara, lo pusiera hermoso y lo cuidara. Y a cada uno de nosotros nos has dado una labor, un trabajo, para que de ahí tengamos nuestro sustento para la familia, para apoyar tu obra, para ser testimonio al mundo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, trabajadores, y que podamos ser luz del mundo. Que podamos entender, Señor, que esta vida ciertamente es pasajera, pero eso no significa que vamos a desentendernos de las responsabilidades. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos aclara y nos da entendimiento y nos hace sabios para entender las cosas de esta vida. Porque a fin de cuentas lo que recibimos por la paga es dinero. Dinero que muchos lo codician, pero no entienden nada al respecto. Pero nosotros queremos ser entendidos, queremos entenderlo así, que cuando yo recibo mi paga como cabeza del hogar y voy con mis hijos, les compro ropa, comida, zapatos, o aún los llevo a distraerse a un parque o de vacaciones, todo eso es legítimo, pero todo, Señor, con un orden, una buena administración. Y cuando cada uno de los que recibimos paga por el trabajo, apoyamos tu obra, es nuestra vida la que estamos dando. Cuando le damos a nuestros hijos, a nuestra esposa, es nuestra vida que les estamos dando a ellos, porque eso representa el esfuerzo, las habilidades que tú nos dotaste, Señor, a cada uno. Te damos gracias, Señor. Ahora te pedimos por estos hermanos que no tienen trabajo. Tú lo diseñaste, es plan tuyo, trabajar para ganar sustento. Te pedimos, Señor, que conforme a tu plan y a tu bondad y misericordia, tú les des un buen trabajo, Señor. Ahora con un nuevo entendimiento de lo que significa. Y todos cumplir la responsabilidad que tenemos en este mundo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que han entendido tu palabra. Bendícelos, dales más revelación y entendimiento en el conocimiento de tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.